Español 3305. Español avanzado para hispanohablantes. Los verbos infinitivos y gerundios en español. En este video vamos a hablar de los verbos en español. Primero vamos a empezar con una definición de lo que es un verbo y hablaremos de los varios tipos de verbos que hay. También hablaremos de los sujetos pronominales, por ejemplo yo, tú, usted, nosotros y ellos. También aprenderemos sobre dos conceptos gramaticales llamados persona y número. Seguiremos nuestra discusión sobre los tres grupos de verbos en español, verbos que terminan en ar, e ir, por ejemplo, cantar, escoger o vivir. Estas formas verbales no conjugadas se llaman infinitivos. Seguiremos nuestro estudio hablando de los varios usos del infinitivo en español, seguido por una discusión de los gerundios o participios progresivos. Estas son las formas verbales que terminan en ando o yendo, por ejemplo, estudiando, barriendo y viviendo. Veremos que el gerundio o el participio progresivo se usa para formar los tiempos progresivos en español. Este video termina con un resumen de todo lo que vamos a aprender hoy. Ahora bien, vamos a hablar del verbo en español. El verbo se define como la parte de la oración que indica movimiento y acción, por ejemplo, correr, saltar, patinar, estados de ánimo, enojarse, entristecer, alegrarse de, sentimientos, amar y odiar, y existencia, ser. Dentro de una oración siempre hay una acción o hay un verbo. Precisamente el verbo es la palabra que indica una acción y puede ser en el presente, algo que pasa ahora, en el pasado, algo que ya pasó, o en futuro, algo que ocurrirá. Pero los verbos son más complejos de lo que pensamos. Pueden ser regulares, irregulares y formas verbales que sufren cambios vocálicos u ortográficos. En español hay formas verbales como comemos, cantaste, vivieron, que indican las personas que hacen la acción, y también hay formas verbales como hablando, comido o manejar, que no indican quienes hacen la acción. A continuación se ve una tabla con los sujetos pronominales en español: yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, una forma que se usa en España, y ustedes, ellos y ellas. Note que la tabla tiene dos columnas. En la primera columna encontramos los sujetos pronominales que se refieren a personas singulares. Por ejemplo, yo se refiere a una sola persona. Usted, él y ella también se refieren a una sola persona. También usted notará que hay dos formas para decir you en español. Tenemos la forma de tú, que se suele usar con amigos, familia, nuestras mascotas y con los niños. La forma de tú es familiar. En cambio, también tenemos la forma de usted. Usted es el sujeto pronominal que se usa para mostrar respeto. Es la forma que se usa con su profesor, con un juez, un médico o con una persona desconocida. En la segunda columna se encuentran los sujetos pronominales plurales. Son los pronombres que se refieren a varias personas a la vez. Por ejemplo, nosotros, ustedes o ellos. Note que cada pronombre singular tiene una forma plural que le corresponde. Por ejemplo, la forma plural de tú es vosotros o vosotras. La forma de vosotros y vosotras solamente se usa en España. La forma de nosotros y nosotras es la forma plural de yo. Hay un concepto gramatical llamado número, y cuando hablamos del número hay dos opciones: singular y plural. También cuando hablamos de los pronombres, muchas veces hablamos de otro concepto gramatical, lo cual es persona. Hay tres personas en español. Por ejemplo, la primera persona denota que la persona que habla es la que hace la acción. Por ejemplo, yo y nosotros son formas de la primera persona.
La segunda persona son formas verbales que usamos para dirigirnos directamente a la persona o personas con quien o con quienes uno habla. Por ejemplo, las formas de tú y vosotros son de la segunda persona singular y plural respectivamente. La tercera persona se usa para indicar las personas o las cosas de las cuales hablamos. Por ejemplo, él, ella, ellos y ellas. Las formas para la tercera persona singular y plural son usted, él, ella y ustedes, ellos, ellas. A continuación se ven algunos sujetos pronominales en español. ¿Cómo se clasifican en términos de persona y número? Por ejemplo, la forma de yo que se ve aquí se clasifica como la primera persona singular. Ponga el video en pausa y escriba la clasificación de los otros sujetos pronominales que se ven. Cuando haya escrito sus respuestas, vuelva a tocar el video para ver si acertó bien. Ahora bien, vamos a ver si usted salió bien. La forma de ellos es la tercera persona plural. Ustedes también es la tercera persona plural. La forma de tú es la segunda persona singular. La forma de vosotros es la segunda persona plural. Y finalmente, la forma de nosotros es la primera persona plural. Es muy importante que usted sepa clasificar las formas verbales en cuanto a persona y número. Note que los sujetos pronominales en la oración concuerdan con los verbos. Por ejemplo, nosotros vivimos en Miami. El sujeto pronominal nosotros es la primera persona plural. La forma verbal vivimos también es la primera persona plural. Fíjese en que la terminación del verbo imos siempre se usa con la primera persona plural. Por ejemplo, salimos, pudimos y elegimos. Otro ejemplo es ellos hablaron en persona. El sujeto pronominal ellos es la tercera persona plural. La forma verbal hablaron también es la tercera persona plural porque termina en aron. Otras formas parecidas son bailaron, cantaron y entregaron. Así que, siempre y cuando tenemos un sujeto pronominal, el verbo tiene que concordar en términos de persona, primera, segunda o tercera persona, y número si es singular o plural. Véase su libro de texto para más información sobre la concordancia entre los sujetos pronominales y los verbos. Ahora bien, vamos a hablar de los tres grupos o conjugaciones verbales en español. Verbos que terminan en ar, e ir. En español hay tres categorías de verbos. Formas verbales que terminan en ar, formas verbales que terminan en y formas verbales que terminan en ir. También estas tres categorías o grupos de verbos a veces se llaman verbos de la primera, segunda o tercera conjugación. Los de la primera conjugación son verbos que terminan en ar, por ejemplo, cantar, saltar, bailar y cocinar. Los de la segunda conjugación son verbos que terminan en por ejemplo, comer, barrer y escoger. Los verbos de la tercera conjugación son formas que terminan en ir, como vivir, salir, elegir y fingir. El gráfico que se ve en la pantalla indica que el 85% de todos los verbos en español terminan en ar, mientras que el 8% de los verbos terminan en y el 7% de los verbos terminan en ir. Nótese que los verbos que terminan en ar es el grupo más grande. También es el grupo que consta de verbos nuevos, por ejemplo, googlear, textear y mensajear. En cambio, los verbos que terminan con o ir tienen formas verbales casi idénticas en todas las conjugaciones, con algunas excepciones. Por ejemplo, comemos versus vivimos, que son formas verbales del presente, y comeré versus viviré, que son formas verbales del futuro. Ahora bien, vamos a hablar del infinitivo en español. El infinitivo es la forma verbal que no indica persona, tiempo o número,
y no se refiere a ninguna persona en particular. Los infinitivos, ya como dijimos, son las formas verbales no conjugadas que terminan en ar, o ir. Por ejemplo, cantar, bailar, pregonar y estudiar son infinitivos de la primera conjugación. Ejemplos de la segunda conjugación son comer, tener, beber y barrer. Las formas verbales de la tercera conjugación constan de infinitivos que terminan en ir. Por ejemplo, vivir, salir, reñir y fingir. Ahora bien, vamos a hablar de los usos de los infinitivos. Acuérdese de que el infinitivo es una forma verbal no conjugada que termina en ar, o ir. El infinitivo a veces puede usarse como un sustantivo. Por ejemplo, el comer en Taco Bell engorda mucho. Note que el infinitivo en esta oración va precedido por un artículo definido, el. Esto nos indica que es un sustantivo, aunque sea realmente una forma verbal. Otros ejemplos son, al entrar en la casa lo vi de reojo. O el patinar en hielo es divertido. El infinitivo también puede ser el complemento de una oración. Por ejemplo, me prohibió manejar el carro. Otro ejemplo es, te mandó a limpiar la casa. Regla número 3. El infinitivo también puede usarse después de una preposición si no hay cambio de sujeto. Por ejemplo, voy a bañarme antes de salir. Note que la persona que va a bañarse es la misma persona que va a salir. Otro ejemplo es, después de dormir se sintió mejor. En estas oraciones las palabras antes de y después de son preposiciones, y si no hay cambio de sujeto, o sea, es la misma persona que hace las dos acciones, se suele usar el infinitivo después de la preposición. El infinitivo también puede usarse después de un verbo conjugado. Cuando esto ocurre, suele ser la misma persona que hace las dos acciones. Por ejemplo, ¿piensas viajar este año? Note que la persona que piensa es la misma persona que hace la acción de viajar. Otros ejemplos son queremos llegar temprano y los niños prefieren comer pizza. El infinitivo también se usa mucho después de expresiones impersonales. Una expresión impersonal puede empezar con es. Por ejemplo, es importante, es obvio, es dudoso, es difícil. Por ejemplo, es difícil estudiar con tanto ruido. Otro ejemplo es necesario llegar a tiempo. Otras expresiones impersonales son quizá o quizás y ojalá. Volveremos a hablar de estas expresiones impersonales cuando estudiemos el subjuntivo. Regla número 6. El infinitivo también se usa después de los verbos tener que, haber de y haber que. Por ejemplo, tengo que hacer la tarea. I have to do my homework. O hay que creer para tener éxito. One must believe in order to be successful. La última regla y uso del infinitivo tiene que ver con avisos o mandatos impersonales. Por ejemplo, no pisar el césped. Otro ejemplo es no estacionar. Note que se usa el infinitivo aquí como un mandato, pero a la vez es un uso impersonal del infinitivo. Cuando uno dice no estacionar aquí, no se refiere a ninguna persona en particular, sino que a cualquier persona que tenga la intención de estacionar su carro en este lugar. Otra forma verbal muy importante en español es el gerundio o el participio progresivo. El gerundio o participio progresivo es una forma verbal que termina en ando o yendo. Por ejemplo, estudiando, corriendo o viviendo. El gerundio o el participio progresivo se usa en la formación de los tiempos progresivos
con el verbo estar más un participio progresivo. Por ejemplo, estoy comiendo, I am eating, es un ejemplo del presente progresivo. Estaba comiendo, I was eating, es el imperfecto progresivo. Y estaré comiendo, I will be eating, es el futuro progresivo. Los tiempos progresivos se usan en español para indicar acciones que están en progreso o en curso en el presente, el pasado o en el futuro. Aprenderemos más sobre los tiempos progresivos durante este semestre. También se usa la forma del participio progresivo después de los verbos seguir o continuar. Por ejemplo, los niños siguen jugando en el parque. O Caperucita Roja continúa corriendo por el bosque. Note que las formas siguen y continúa están conjugadas en el presente indicativo y van seguidos por el participio progresivo. Hay otros verbos en español parecidos a los verbos seguir y continuar. Estos verbos son llegar, entrar, ir, salir, venir y andar, más el participio progresivo. Por ejemplo, Susana entra cantando. Ellos salen corriendo. Los niños vienen bailando. Ahora, vamos a hacer un poco de práctica. El gerundio o participio progresivo. A continuación se ve una tabla de verbos muy comunes en español. Ponga el video en pausa y complete la tabla con la forma apropiada del gerundio o del participio progresivo. Cuando haya completado la tabla, vuelva a tocar el video para checar sus respuestas. Ahora bien, vamos a ver si acertó bien en sus respuestas. Compare sus respuestas con las que aparecen en la tabla. Las respuestas son decir, diciendo, dormir, durmiendo, morir, muriendo, pedir, pidiendo, poder, pudiendo, seguir, siguiendo y servir, sirviendo. Es muy probable que usted sepa muy bien estas formas porque siendo hispanohablante ya está acostumbrado a usar estas formas todos los días. Note que en la formación del participio progresivo o el gerundio en español, verbos que terminan en er o ir de doble vocal, la i de yendo se convierte en y. Por ejemplo, caer, cayendo, creer, creyendo, oír, oyendo. Véase su libro de texto para ver más ejemplos. En este video aprendimos sobre los verbos en español. Primero empezamos nuestra discusión con una definición de lo que es un verbo. También hablamos de los varios tipos de verbos que hay. También hablamos sobre los sujetos pronominales. Por ejemplo, yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos y ellas. También aprendimos dos conceptos gramaticales llamados persona y número. El concepto gramatical de persona tiene tres posibilidades: primera, segunda y tercera persona. Número, en cambio, indica si el sujeto pronominal se refiere a una persona o a varias personas. Por ejemplo, el sujeto pronominal tú se refiere a una sola persona, mientras que la forma de ustedes se refiere a varias. Seguimos nuestra discusión sobre las tres categorías o conjugaciones de verbos en español. Verbos que terminan en ar, er e ir. Estas formas verbales no conjugadas se llaman infinitivos. Seguimos nuestro estudio hablando de los varios usos del infinitivo en español. También hablamos sobre el gerundio, también llamado el participio progresivo, y aprendimos que estas formas verbales terminan en ando, yendo, por ejemplo, estudiando, barriendo y viviendo. Aprendimos que el gerundio o el participio progresivo se usa para formar los tiempos progresivos en español. Bueno, mis estudiantes, espero que este video les haya servido a aprender más sobre los verbos en español.
En el próximo video aprenderemos a conjugar los verbos en el presente de indicativo. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.